Saludos, mi nombre es Adrián Alejandro Macías Palma, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, y este video es para la materia de objeto y extracción de datos. A continuación expondré la explicación del trabajo perteneciente a la tarea número 3. Empezando por el paralelismo. El paralelismo es una forma de computación en la cual varios cálculos pueden realizarse simultáneamente, basado en el principio de dividir los problemas grandes para obtener varios problemas pequeños, que son posteriormente solucionados en paralelo. Hay varios tipos diferentes de paralelismo: nivel de bit, nivel de instrucción, de datos y de tarea. El paralelismo ha sido empleado durante muchos años, sobre todo para la computación de alto rendimiento. Como la computación paralela se vuelve cada día más grande y rápida, muchos problemas considerados anteriormente muy largos y costosos se han podido solucionar. El paralelismo se ha utilizado para muchas temáticas diferentes, desde la bioinformática para hacer plegamiento de proteínas, hasta economía, para hacer simulaciones en matemática financiera. El paralelismo a nivel de bit. Se habla de paralelismo a nivel de bit cuando se aumenta el tamaño de la palabra del procesador, o sea, el tamaño de la cadena de bit a procesar. Este aumento reduce el número de instrucciones que tiene que ejecutar el procesador en variables cuyos tamaños sean mayores a la longitud de la cadena. Eso todo en cuanto al paralelismo a nivel bit. El paralelismo a nivel de instrucción consiste en una técnica que busca que la combinación de instrucciones de bajo nivel que ejecuta un procesador puedan ser ordenadas de forma tal que al ser procesadas en simultáneo no afecten el resultado final del programa y más bien incrementen la velocidad y aprovechen al máximo las capacidades del hardware. El paralelismo a nivel de datos es un paradigma de la programación concurrente que consiste en subdividir el conjunto de datos de entrada a un programa, de manera que a cada procesador le corresponda un subconjunto de esos datos. Cada procesador efectuará la misma secuencia de operaciones que los otros procesadores sobre su conjunto de datos asignado. En resumen, se distribuyen los datos y se replican las tareas. Idealmente, esta ejecución simultánea de operaciones resulta en una aceleración neta global del cómputo. El paralelismo a nivel de datos es un paradigma suficientemente adecuado para operaciones sobre vectores y matrices, dado que muchas de ellas consisten en aplicar la misma operación sobre cada uno de sus elementos. Y por último, el paralelismo a nivel de tarea es la característica de un programa paralelo en la que cálculos completamente diferentes se pueden realizar en cualquier conjunto, igual o diferente de datos. Esto contrasta con el paralelismo a nivel de datos, donde se realiza el mismo cálculo en distintos mismos grupos de datos. El paralelismo de tareas por lo general no escala con el tamaño de un programa. Y ahora la comunicación. Otra clave para el éxito y la ventaja de la utilización de múltiples hilos de ejecución en una aplicación o aplicación multitrigger es que pueden comunicarse entre sí. Se pueden diseñar hilos para utilizar objetos comunes que cada hilo puede manipular independientemente de los otros hilos de ejecución. Un ejemplo clásico de comunicación de hilos de ejecución es un modelo productor-consumidor. Un hilo produce una salida que otro hilo usa, o sea, consume, sea lo que sea esa salida. Entonces, se crea un productor, que será un hilo que irá sacando caracteres por su salida. Y se crea también un consumidor que irá recogiendo los caracteres que vaya sacando el productor y un monitor que controlará el proceso de sincronización entre los hilos de ejecución. Funcionará como una tubería, insertando el productor de caracteres en un extremo y leyéndolos el consumidor en el otro, con el monitor siendo la propia tubería. La coordinación. En Java multiproceso, por ejemplo, recursos compartidos entre subprocesos, el modificador sincronizado puede modificar el método para lograr la sincronización entre subprocesos. Además, en un diseño de subprocesos múltiples se debe considerar la coordinación entre subprocesos. Un patrón de diseño típico para la coordinación, al igual que en el ejemplo anterior, es el modelo productor-consumidor. Esta vez se lo explicará de una manera diferente. En este método hay dos tipos de subprocesos, productor y consumidor, como ya se había mencionado. El subproceso del productor se usa para generar datos, recursos de datos compartidos, y el subproceso del consumidor se usa para consumir datos.
Entre productor y consumidor hay coordinación de generación y consumo de datos. Es decir, cuando no hay datos, el hilo del consumidor debe esperar a que el hilo del productor genere nuevos datos, y cuando hay demasiados datos, el hilo del productor se debe esperar al que el hilo del consumidor consuma demasiados datos. En el modelo Producer-Consumer se introduce la clase de Channel, que es responsable de la coordinación de datos entre sus procesos. Finalmente queda la sincronización. Al usar múltiples hilos, a veces es necesario coordinar las actividades de dos o más. El proceso por el cual esto se logra se llama sincronización. La razón más común para la sincronización es cuando dos o más hilos necesitan acceso a un recurso compartido que solo puede ser utilizado por un hilo a la vez. Por ejemplo, cuando un hilo está escribiendo en un archivo, se debe evitar que un segundo hilo lo haga al mismo tiempo. Otra razón para la sincronización es cuando un hilo está esperando un evento causado por otro hilo. En este caso, debe haber algún medio por el cual el primer hilo se mantenga en estado suspendido hasta que ocurra el evento. Entonces, el hilo de espera debe reanudar la ejecución. La clave para la sincronización en Java es el concepto de monitor, que controla el acceso a un objeto. Un monitor funciona implementando el concepto de bloqueo, lock. Cuando un objeto está bloqueado por un hilo, ningún otro hilo puede obtener acceso al objeto. Cuando el hilo sale, el objeto está desbloqueado y está disponible para ser utilizado por otro hilo. Todos los objetos en Java tienen un monitor. Esta característica está integrada en el lenguaje de Java en sí. Por lo tanto, todos los objetos se pueden sincronizar. La sincronización está respaldada por la palabra synchronize y algunos métodos bien definidos que tienen todos los objetos. Como la sincronización se diseñó en Java desde el principio, es mucho más fácil de usar de lo que se podría esperar. De hecho, para muchos programas la sincronización de objetos es casi transparente. Y bueno, eso es todo en cuanto a la explicación de lo investigado en el draw. Muchas gracias.